Hola, hoy vamos a hablar sobre los síndromes febriles tropicales. La idea es tratar no solo la etiología, sino también hablar un poco de fisiopatología y los exámenes que se van a hacer para el diagnóstico. ¿Listo? Esto está complementado pues con lo que se vio en clase y con información adicional. También vamos a hablar de algunos exámenes que no tienen que ver como tal con síndrome febril, sino pues exámenes que vimos en clase eh, también. Ahora, hablemos primero del síndrome febril agudo. El síndrome febril agudo pues se presenta cuando se tiene una temperatura mayor a 38.2 grados Celsius, cuando se tiene menos de 7 días de evolución y bueno, no hay foco infeccioso, pues ya esto digamos, en esos casos se habla de la presencia de ese síndrome porque todavía no se tiene una etiología específica, ¿no? Entonces vamos a hablar de cada uno de las etiologías que pueden estar relacionadas con ese síndrome febril. Entonces primero tenemos el dengue. ¿Qué es importante saber del dengue? El virus del dengue es un flavivirus y es transmitido por el Aedes aegypti o el Aedes albopictus, ¿sí? Digamos, el más importante es el Aedes aegypti, pero pues digamos tener en cuenta esos dos. Entonces la fisiopatología, pues lo importante es que el dengue puede causar una respuesta inflamatoria, una tormenta de citoquinas que aumente la permeabilidad vascular, genera una extravasación del líquido intravascular y esto pues puede provocar un shock o también hay una alteración de la función plaquetaria, puede haber una trombocitopenia y esa trombocitopenia puede llevar a hemorragias. ¿Listo? Entonces esas son algunas de los procesos por los que se da la fisiopatología en la infección del dengue. Entonces miren, aumento de la permeabilidad vascular, aumento del sistema de complemento, puede haber una tormenta de citoquinas, ¿sí? Y eso va a llevar a que el líquido intravascular se extravase y pues disminuya esa perfusión. Y si disminuye también la parte de las plaquetas, pues esto puede terminar alterando el proceso de coagulación. ¿Listo? Entonces, eso es importante. También todo ese proceso inflamatorio puede lesionar el endotelio y puede también provocar pues ese shock. ¿Listo? Entonces, es más que todo como los factores más importantes en la fisiopatología, al menos los claves. Y aquí tener en cuenta este dibujo que también muestra el profesor sobre la evolución de la enfermedad del dengue, ¿no? Tener en cuenta que el proceso del shock, las hemorragias, esa parte donde se complica, pues se puede dar entre el tercer y sexto día luego del inicio de los síntomas. Como en esta región pues va a haber una disminución de la temperatura, inicialmente puede tenerse esa fiebre, luego disminuye y allí es donde vamos a ver un aumento de los anticuerpos IgM y también ahí es donde vamos a tener una trombocitopenia pues considerable, ¿no? Luego de esto pues si se supera pues va a haber un aumento de las plaquetas de nuevo y va a haber una disminución de la IgM, ¿listo? Entonces de aquí lo más importante tener en cuenta es que la viremia, esa replicación pues la vamos a ver más en los primeros días de la infección. En los primeros 3 días, del tercero al sexto, podemos ver esa complicación por shock, hemorragias, la falla orgánica por ese shock séptico que se puede que se puede provocar. Y pues que en ese proceso, en esa misma región de donde se puede presentar el shock, es donde vamos a tener un aumento de esos anticuerpos IgM. Esas son algunas de las cosas. Y pues considerar que entre la evolución de la enfermedad del dengue podemos decir que hay una fase febril, que es antes, en sus primeros 3 días, 4 días, donde se presenta la fiebre. Luego puede haber esas complicaciones de la trombocitopenia, el shock, hemorragias, que es la fase crítica, y luego la fase de recuperación. ¿Listo? Como ahí se pueden dar cuenta. ¿Listo?
Y la otra, bueno, y perdón, acá no estamos hablando de la IgM, sino que estamos hablando del hematocrito, ¿no? Cuando se da el shock, pues va a haber una condensación, esa extravasación va a aumentar el hematocrito, va a haber una mayor, la concentración de los glóbulos rojos pues va a ser mayor por esa disminución del líquido extravascular, entonces por eso en esta parte pues va a haber ese aumento del hematocrito, y en realidad el aumento de la IgM y la IgG va a ser en los días posteriores a digamos, al sexto día. Es que vamos a encontrar estas inmunoglobulinas, ¿listo? Bien. Manifestaciones clínicas importantes del dengue: se manifiesta como una fiebre bifásica, presenta cefalea, dolor retroocular, mialgias, artralgias, rash también puede encontrarse, leucopenia, trombocitopenia, muy importante esto, y en el dengue grave pues considerar que puede presentar el paciente hemorragias y choque hipovolémico, ¿listo? ¿Cuáles son los signos de alarma del dengue más importantes? Pues cuando la persona tiene un dolor abdominal muy intenso, que se mantiene, alteraciones del estado de conciencia, sangrados en las mucosas, signos de deshidratación, cuando se encuentra melenas, cuando se encuentra anuria, también esto es importante, esa disminución del gasto urinario puede indicar que se está entrando en un shock, o convulsiones, un vómito que es persistente. Entonces, la intolerancia a la vía oral, pues son estos algunos de los signos de alarma más importantes del dengue, ¿listo? Considerarlo muy bien. Entonces, tenemos 3 grupos de dengue: tratamiento ambulatorio, que es el grupo A, es el grupo donde en general no tenemos ningún signo de alarma. En el grupo B vamos a presentar signos de alarma. El tratamiento va a ser hospitalización. Todo paciente que tenga signos de alarma debe ser hospitalizado, debe dársele pues su adecuada hidratación. Entonces, en este caso se le puede dar solución salina normal 10 mililitros kilogramo hora, y se debe hacer un monitoreo del hematocrito adecuadamente. En el grupo C ya es cuando el paciente entra en choque séptico, compromiso grave de órganos, y en ese caso el tratamiento debe ser mucho más intenso, y se debe dar lactato de Ringer de 500 a 1000 mililitros en la primera hora. Entonces la hidratación ahí en ese caso es muy importante, y hay una dosis de mantenimiento de ese lactato de Ringer hasta de 100 mililitros por hora. ¿Listo? Importante también vigilar el hematocrito y mantener la presión arterial media entre 80 y 70. Eso también es importante, especialmente en ese grupo C. ¿Cuáles son los criterios de egreso que habla el profesor? Ausencia de fiebre de 24 a 48 horas, mejoría del estado clínico, tendencia al aumento en el recuento plaquetario y aumento de los leucocitos. Digamos, en general, todos esos valores que normalmente están bajando con la infección por el dengue, cuando se empiecen a recuperar, empiecen a subir, y ya yo vea que la presión arterial está bien y se está recuperando pues del choque, ya no tiene choque como tal, pues ya se puede hacer el egreso. ¿Listo? ¿Cómo se da el diagnóstico del dengue? Considerar primero el examen del NS1, ¿listo? Este examen del NS1 tiene una sensibilidad del 95%, la especificidad varía del 70 al 92%. Tener en cuenta que este se utiliza para detección de 5 a 7 días del inicio de los síntomas, ¿listo? La PCR también se puede realizar, pero entonces recuerden esto, que esto es característico del dengue, ese examen del NS1, pero recuerden que es una detección temprana. La PCR se utiliza para confirmar la infección por dengue en fase aguda, tiene una sensibilidad mayor al 95%, especificidad mayor al 98%. La PCR en general siempre va a tener una buena sensibilidad y una buena especificidad. Y pues también se pueden hacer estudios de IgM, de IgG, ¿no? Recordar siempre que cuando yo tengo IgM me indica
una infección aguda y cuando yo tengo IgG indica que la infección se dio previamente, pero que ahorita no se tiene esa infección, ¿listo? Se puede encontrar leucopenia, trombocitopenia, hemoconcentración, pues por esa pérdida del líquido intravascular va a haber mayor concentración de los glóbulos rojos, entonces tener eso en cuenta. Y también se puede hacer prueba del torniquete, pero la prueba del torniquete no es un criterio de diagnóstico del dengue como tal, pero pues sí puede acompañar, dependiendo de si no tengan exámenes o no se tengan paraclínicos, pues sí puede ser un indicador de si tal vez el paciente está cursando con una trombocitopenia considerable, dependiendo de cuántas petequias se encuentre. Si cuando se tiene más de 20 petequias, pues esto ya me está indicando que hay una alteración en la coagulación, una alteración en el sangrado, listo, pero no es diagnóstico como tal. Tenemos que el tratamiento, pues ya lo habíamos hablado un poco, ¿no? Entonces lo de la hidratación, se puede dar antipiréticos como el acetaminofén o el mismo el paracetamol, el acetaminofén. Y pues importante, ¿no? Evitar AINES, evitar aspirina, porque todo esto promueve el sangrado y con trombocitopenia, pues eso no va a ayudar para nada. ¿Listo? Entonces ese sería el enfoque del dengue. La malaria, pues tener en cuenta que la malaria se produce por los parásitos conocidos como Plasmodium, Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium knowlesi, Plasmodium malariae, y estos son transmitidos por el Anopheles, ¿no? Entonces el otro era la Aedes aegypti y a este es el Anopheles, ese es el vector, ¿listo? Bueno, aquí lo que el profesor dijo un poco es que el falciparum es el que más provoca enfermedad. Dentro de la fisiopatología, lo más importante es que cuando el mosquito pica a la persona, lo que le inyecta en la sangre va a ser esporozoitos. Los esporozoitos llegan al hígado, se van madurando y forman esquizonte. El esquizonte se rompe y se libera a la sangre y luego esos trofozoitos que llegan a la sangre, que están en la sangre, se meten y van a los glóbulos rojos, van madurando, se vuelve un trofozoito maduro, forma un esquizonte, se rompe el esquizonte y así se va, digamos que, repitiendo el ciclo del plasmodium. ¿Listo? Entonces tiene primero un ciclo exoeritrocítico que se encuentra en células hepáticas, entonces inicialmente forma esquizonte, se rompe y se va a la sangre y en la sangre pues forma un esquizonte, se rompe y luego se mete a otro glóbulo rojo y esto me va a generar un síndrome ictérico por la hemólisis, no va a generar hemólisis la malaria, entonces considerar eso muy importante. Ahora, no solo se pueden generar los trofozoitos, sino que a partir de los trofozoitos inmaduros es posible que se produzcan gametocitos, entonces hay un gametocito hembra, o gametocitos hembra o gametocitos macho, ¿listo? Y en esos casos va a haber como tal van a estar circulando en la sangre y el mosquito le pica a una persona infectada con estos gametocitos, los chupa y luego esos gametocitos se van a convertir en macrogametocitos dentro del mosquito, se convierten en ookinetos. O sea, perdón, va a haber un microgameto que se mete dentro de un macrogametocito y esto forma un ookineto. El ookineto forma un oocisto, un ooquiste, y el ooquiste se puede romper y genera liberación de esporozoitos en el intestino del mosquito y este pues lo transmite a la persona por la sangre, ¿listo? Entonces sería como el ciclo de la malaria que deben tener en cuenta, ¿listo? Lo que yo más les diría tener en cuenta, pues que lo que llega a la sangre de la persona es el esporozoito y luego lo que está y es el trofozoito que se convierte en esquizonte y luego se rompe y libera otros trofozoitos y así también ocurre en la parte de los glóbulos rojos. Ahora, ¿qué es lo que le chupa el mosquito al ser humano que está infectado? Son los gametos y esos gametocitos son los que permiten que se repita el ciclo, ¿listo? Manifestaciones clínicas de la malaria, pues se encuentra como una fiebre cíclica, puede ser una fiebre terciana, puede ser una fiebre cuartana.
la persona va a presentar escalofríos, diaforesis, cefalea, vómitos, importante esa ictericia por el proceso hemolítico. El paciente también puede tener hepatoesplenomegalia por ese proceso hemolítico. Y en malaria grave la persona puede tener hipoglucemia, acidosis, fallo multiorgánico, ¿no? Pero pues tengan en cuenta estos iniciales que les había hablado. Aquí el profesor él habló en las diapositivas pues que habían algunos que tenían un patrón de fiebre cotidiana, patrón de fiebre terciana y patrón de fiebre cuartana. La fiebre cotidiana, digamos que se puede presentar todos los días, cada día, va a ser el falciparum, Knowlesi. La fiebre terciana, vamos a ver el Vivax, el Ovale, y la fiebre cuartana, el malaria. ¿Listo? Entonces tengan en cuenta cuál es terciana, cuál es cuartana y cuál es cotidiana ahí que estaba hablando el profesor. Y el periodo de incubación de la malaria es de 12 a 15 días. ¿Listo? Periodo de incubación del plasmodium. Bien, bueno, vamos a seguir. ¿Cómo se da el diagnóstico? ¿Cuál es lo más importante acá? Pues la gota gruesa tiene una sensibilidad del 95%, una especificidad del 98%. Muy importante, si la prueba sale negativa, importante repetirlo en 24 horas. ¿Listo? Y si la carga es de menor a 100 parásitos por mililitro, se debe repetir de 8 a 12 horas, ¿listo? Entonces, tener en cuenta que la gota gruesa es lo que me va a permitir este diagnóstico, especialmente pues, cuando la persona se encuentra en una fase aguda. Y también se pueden hacer otras pruebas, como el PCR, como pruebas rápidas de antígeno, ¿listo? No voy a hacer mucho énfasis en los aspectos específicos. Tratamiento. Entonces, tratamiento, lo que habla el profesor es que Plasmodium falciparum en malaria complicada se puede dar artesunato y clindamicina. Recuerden que artesunato va a ser crucial en esa malaria complicada en falciparum, ¿listo? Estas son combinaciones. O también habla del diclorhidrato de quinina con la clindamicina, pero pues consideren esta primera opción. Tenemos la malaria no complicada, hay varias opciones, habla del sulfato de quinina, doxiciclina más primaquina, clindamicina, ¿listo? La no complicada en el embarazo, la quinina más la clindamicina en el primer semestre y el arteméter con la lumefrantina en el segundo trimestre, ¿listo? El Plasmodium vivax, la cloroquina más la primaquina, digamos, sí, la cloroquina más la primaquina, y esto va a eliminar hipnozoitos hepáticos, ¿listo? Entonces aquí también habla de las recaídas, se puede utilizar la cloroquina y la primaquina, y esas recaídas se dan por esos hipnozoitos hepáticos, ¿listo? Asociación de falciparum, cuando se tenga una mixta, falciparum y vivax, se puede dar arteméter, lumefrantina, primaquina. Chikungunya, sabemos que es un virus que es transmitido por el Aedes aegypti y el Aedes albopictus. Vamos, estos son los mismos mosquitos del dengue, o esos son los mismos vectores que transmiten el dengue. Dentro de la fisiopatología, pues algunas de las cosas es que hay una infección de fibroblastos, endotelio, causa inflamación sistémica y puede causar artralgia. Es muy importante recordar eso. Las manifestaciones clínicas, recordar mucho el tema de las artralgias prolongadas, son los que más se relacionan con esas artralgias severas y prolongadas, pueden causar rash, mialgia, cefalea, conjuntivitis, también considerarlo. Entonces, importante ese aspecto. ¿Listo? Aquí pueden ver los síntomas, fiebre, dolor lumbar, vómitos, rash, artralgias, náusea, dolor de cabeza, escalofríos, ¿listo? Y dentro de los exámenes, pues tenemos, se puede hacer una PCR o una IgM, una lisa de IgM, ¿listo? Recuerden que pues en general siempre esa PCR va a tener una gran sensibilidad y una gran especificidad respecto a otros exámenes, ¿no? Entonces, en este caso, pues se puede utilizar esa PCR o también se puede utilizar la IgM por medio de ELISA. Zika. El Zika es un flavivirus que se transmite por el Aedes y también se puede transmitir por vía sexual o perinatal. Entonces, considerarlo.
Entre la fisiopatología, infecta células inmunes y nerviosas, causa inflamación y puede cruzar la barrera hematofetoplacentaria. Eso es importante pues por los efectos de microcefalia que puede provocar en los neonatos. Pues considérenlo mucho por eso. Y manifestaciones clínicas importantes, el rash, conjuntivitis, fiebre leve, también puede causar artralgia y mialgias. Entonces aquí conjuntivitis, el rash, malestar, dolor de cabeza, digamos malestar abdominal, dolor de las articulaciones, fiebre. Esto también está relacionado con el Zika y tener en cuenta que está asociado además con microcefalia congénita, el Zika y el síndrome de Guillain-Barré. Diagnóstico del Zika también se puede dar por PCR y se puede dar por ELISA-IgM. Bien. Todos estos tratamientos más que todo con hidratación, acetaminofén y antihistamínicos. Fiebre amarilla es un flavivirus también, ¿sí? Lo mismo que el dengue, que el Zika, flavivirus. Entonces recuérdenlo mucho. Recuerden que es transmitido también por el Aedes o por el Aemagogus, la fiebre amarilla. Y pues se encuentra bastante en la zona del Chocó, en la zona del Pacífico. Entre la fisiopatología tenemos que infecta hepatocitos, células inmunes, causa necrosis hepática, hemorragias, fallo multiorgánico. Entonces esa alteración hepática es la que puede llevar a esa ictericia y por eso se llama fiebre amarilla, pero también considerar muy importante que no solo se presenta ictericia, sino también hemorragia. Entonces, una de las características es que la persona puede tener una fiebre súbita con ictericia y sangrado. Eso es una puede ser una característica de este tipo de infección. ¿Listo? Entonces, ténganlo muy en cuenta. Bien. Entonces, estas son las manifestaciones clínicas. También puede tener una fiebre bifásica en el caso como el caso del dengue. Tener en cuenta, ¿no?, de dónde viene el paciente. Signos de alarma, cuando la persona esté presentando encefalopatía, cuando la persona esté presentando pues, signos de hemorragia claros, por gastrointestinal, por las mucosas. Y es de notificación obligatoria, pues cualquier médico que encuentre que un paciente tenga eso, pues debe notificarlo ante el Ministerio de Salud. Y los diagnósticos pues también se van a hacer por PCR o por serología, ¿no? Al identificar la inmunoglobulina M, ¿no? Recordar. Bien. Leptospirosis es provocada por la bacteria Leptospira. Entonces ya ahorita no estamos hablando de virus, sino por Leptospira, de bacteria. Y, bueno, mira la formita, es una espiral, entonces pero se llama así. Y la transmisión se puede dar por contacto con agua contaminada, entonces se puede dar por contacto por mucosas. Entonces es importante, no tenemos un vector como tal directo que le pique a la persona, sino que puede ser por mucosa. Entonces a veces, por ejemplo, las ratas pueden orinar en ciertas regiones, entonces la persona entra en contacto con esto, o en aguas, en ríos, todo eso también puede ser factor de riesgo. ¿Listo? Entonces aquí tenemos los factores de riesgo para la leptospirosis, actividad acuática, muy importante esto, contacto con agua estancada, residuos en domicilio, contacto con perros, roedores, ausencia de alcantarillado, ¿listo? La bacteria invade mucosas, tejidos, se disemina hematógenamente, causa vasculitis, daño renal, hepático, pulmonar. Entonces, la leptospirosis también puede causar por ese daño hepático la ictericia, ¿no? Entonces, considerarlo muy bien. Y pues puede causar todos esos otros daños. Es muy importante esa alteración multiorgánica. Tener en cuenta que la leptospirosis tiene un periodo de incubación de 10 días y tiene 3 fases principales, que es la fase anictérica, que dura 7 días, una fase ictérica que ocurre en el 10% de los casos de las infecciones, donde el paciente puede presentar insuficiencia renal, ictericia, fiebre, síndrome de dificultad respiratoria, miocarditis, rhabdomiólisis, todo esto también puede llevar a la insuficiencia renal.
Y la fase inmune ya es que puede durar hasta 30 días, tener en cuenta que puede causar pues, en general síntomas sistémicos y puede llevar a una meningitis aséptica o una uveitis. ¿Listo? Entonces, fase anictérica, fase ictérica y la fase inmune de la leptospirosis. Considérenlo, tenganlo muy en cuenta. Manifestaciones clínicas, fiebre remitente o también puede ser una fiebre continua. Las mialgias están específicamente localizadas en las pantorrillas, no se les olvide eso en el caso de la leptospirosis. El paciente puede presentar ictericia, hemorragia, insuficiencia hepática o renal, eso llegamos ya lo hemos visto. Náuseas, vómitos, diarrea, ¿sí? En algunos casos raros puede tener dolor de hueso, artralgia, dolor de garganta, abdominal, ¿no? Pero recuerden muy bien esta parte de la ictericia, esta parte de la diarrea, que puede también tener sangrados. Y esas mialgias en las pantorrillas, recuérdenlo también muy bien. Signos de alarma de la leptospirosis. Pues tenemos una fiebre mayor a 39 grados Celsius, vómitos persistentes, dolor abdominal intenso, ictericia, manifestaciones hemorrágicas. De una vez tiene que ser hospitalizado el paciente. El diagnóstico gold standard, el examen gold standard de la leptospirosis es el examen de microaglutinación, el MAT. Entonces, recuérdenlo muy bien, es específico de la leptospirosis. Tiene una sensibilidad de 75 a 100% y una especificidad mayor al 95%. Recuerden que es el gold standard. También se puede hacer PCR o se puede hacer un ELISA de IgM, pero recuerden el MAT para leptospirosis. Y el tratamiento se puede dar con amoxicilina, se puede dar con penicilina sódica, y si llega a haber alergias a las penicilinas, pues dar doxiciclina y en general, o tetraciclina, ¿no? Tetraciclina en general puede ser una alternativa cuando no funciona la amoxicilina o penicilina sódica. ¿Listo? Acá tenemos digamos que el algoritmo del manejo de un síndrome febril agudo, que se debe hacer, lo que habíamos dicho en otro video, que se debe descartar que la persona no tenga malaria, especialmente si viene de alguna región endémica, y se debe hacer el enfoque sindrómico. Siempre recuerden, ¿no? Esta infección con qué está relacionada, con ictericia, con adenopatía, entonces recuerden cuáles están relacionadas. Por ejemplo, tengan en cuenta que yo en el virus del Epstein-Barr voy a ver principalmente adenopatías, voy a ver algunos síntomas sistémicos, pero además puedo encontrar la ictericia. No es tan común, pero recuerden que es más relacionado con adenopatías o a veces algunos pacientes ni siquiera tienen síntomas como tal. O apréndanse cuáles son las que son de exantema. Miren que ya habíamos hablado de dengue, chikungunya, también el Zika en algunos casos puede estar relacionado con el exantema. Aquí tenemos sarampión, rubeola, sífilis, ¿sí? Digamos, apréndanse muy bien estos síndromes y van a ir asociando, ¿no? Y apréndanse no solo que cuáles son las de exantema, sino apréndanse cada uno, ¿no? El dengue puede manifestarse con rash, puede manifestarse con hemorragia, puede manifestarse de manera inespecífica también, ¿sí? O la leptospirosis, miren que puede tener exantema, hemorragia, puede tener alteraciones respiratorias, puede tener ictericia, ¿no? Entonces miren que también es muy importante darse cuenta los distintos tipos de manifestaciones que puede tener una misma etiología. Y pues voy a hacer ya finalizando un pequeño enfoque sobre las pruebas diagnósticas, que esto también lo vimos en la clase con el profesor y con la estudiante que hizo esa parte. Y pues más que todo va a ser el enfoque de las pruebas más importantes. Entonces, para el Chagas, tener en cuenta la gota gruesa, ¿sí? Principalmente. Entonces, no dudar esa parte, eso es lo que se utiliza en esos casos. Se puede también utilizar ELISA, ¿sí? Se puede utilizar PCR en ese caso. Y pues
Pues dependiendo, ¿no? Recuerden que en la serología, pues el IgM me va a indicar agudo, IgG me va a indicar más que todo una fase crónica de la infección. Y cuando yo lo encuentro en gota gruesa, pues estoy hablando de una fase aguda. Entonces eso ténganlo en cuenta. Leishmaniasis se puede hacer una microscopía directa. Importante que se suele utilizar la biopsia de piel en el caso de la leishmaniasis. Se pueden hacer cultivos, se puede utilizar también ELISA, que es de IgM, IgG, la PCR, que lo que mide es la identificación del genoma de la leishmaniasis, de leishmania como tal, ¿sí? Y el gold standard es más que todo la visualización de los amastigotes en la muestra directamente, ¿no? Entonces, ya sea que se encuentre, por ejemplo, en la biopsia de piel, porque es común que la leishmaniasis se manifieste con esas lesiones en la piel. Con esa biopsia, si se identifican los amastigotes, pues ya estamos hablando de una identificación directa y es lo ideal en el caso de la leishmaniasis. ¿Listo? VIH, las pruebas, tenemos prueba rápida, que es lo que nos hablaban del HIV Early Detect, que es una inmunocromatográfica, una prueba inmunocromatográfica para la detección del antígeno P24 y anticuerpos VIH1 contra VIH1 o VIH2. La sensibilidad es del 100% y la especificidad es de 99.7%, importante. La prueba confirmatoria es conocida como HIV Duo Ultra, que es la detección combinada de inmunoglobulinas totales anti-VIH1, anti-VIH2 del antígeno P24. Entonces ese HIV Duo Ultra es la confirmación, es la que se utiliza para confirmación. ¿Listo? Es utilizada como una técnica conocida como ELFA. Y pues en general pues las pruebas, estas dos pruebas son las que más se habló en la clase. También se puede hacer Western Blot, se puede hacer PCR, ¿sí? Listo. Entonces, tener en cuenta que el gold standard va a ser el Western Blot. Bien. Y pues que también nosotros podemos mirar la carga viral con el PCR y eso me puede indicar cómo está respondiendo. Ya, si ya nosotros tenemos una indicación de que la enfermedad está ahí, ya se tiene la infección, pero se inició el tratamiento del paciente con los antirretrovirales, pues yo voy mirando cómo es la respuesta del paciente con la carga viral. Entonces le hago esa prueba para mirar qué tanto ha disminuido las copias y si están disminuyendo es porque el tratamiento sí está funcionando y si no, pues, hay algo que está ocurriendo, hay alguna resistencia al medicamento. ¿Listo? Hepatitis A, ¿cuáles son las pruebas importantes? La serología, el ELISA, que se va a hacer de IgM y de IgG. Recuerden que ya cuando tenemos IgG es porque ya es una parte donde se tuvo la infección, pero ya no se tiene actualmente. Recuerden que la hepatitis A no tiene un curso crónico, sino un curso agudo. Y pues cuando es IgM es una fase aguda de la infección. Así de sencillo, eso es lo que se termina utilizando. Entonces, para yo identificar una infección aguda por la hepatitis A, ¿cuál es el gold standard? IgM. ¿Listo? Un anticuerpo en contra del virus de la hepatitis A. Bien. Hepatitis B. Hepatitis B es uno de los más complejos desde el punto de vista del diagnóstico. Entonces podemos identificar dentro de serología antígeno, antígeno S o antígeno de superficie del virus de la hepatitis B, anticuerpo contra el antígeno de superficie, anticuerpo en contra del core de la hepatitis B, ¿sí? Que puede ser IgM o IgG, ¿no? Recuerden, IgM, estamos en infección aguda, IgG, ya este tema es crónico, ¿no? Y también se puede utilizar la carga viral, ¿bien? Gold standard, normalmente lo que se va a utilizar es mirar carga viral y se va a utilizar, pues inicialmente mirar cómo están los antígenos, cómo está el antígeno de superficie y si está positivo pues me está indicando que está presente esa infección como tal, ¿no? Que está el virus. Pero pues hay que considerar muy importante que si yo veo anticuerpos contra ese antígeno,
lo que va a ocurrir es que puede haber esa puede ser una respuesta inmune por la vacuna, o si yo veo que está presente el antígeno como el anticuerpo, en ese caso pues pienso que es una infección activa, ¿listo? Entonces, bien, entonces lo que vamos a ver es que también cuando el cuerpo tiene anticuerpos contra este antígeno específicamente, pues ya es que está respondiendo contra la infección, ¿no? Que ya respondió adecuadamente contra la infección por el virus de la hepatitis B. ¿Listo? Entonces tenemos, que habíamos hablado, IgM me indica fase aguda, el antígeno de superficie me indica la presencia del virus, y el DNA de hepatitis B me indica que hay una replicación viral activa. Entonces esto es lo que nos muestra acá, ¿no? Este es el antígeno de superficie, esta proteína. Este es el antígeno E, que también me indica la envoltura, que me indica que hay una replicación activa. Esta se libera cuando hay una replicación del virus. Entonces esta también me está indicando que, oiga, está muy alto el E, entonces hay una gran infectividad, está creciendo ese virus por dentro. Entonces hay una fase aguda que está creciendo y creciendo. El antígeno del core, ¿sí? Que este es contra el que medimos pues el IgM, IgG. Ahí es que se van a unir esos anticuerpos, miren. Entonces los anticuerpos del core son los que se unen a este, y pueden ser IgM cuando estamos hablando de infecciones agudas, IgG cuando, bueno, este se mantiene luego de la infección como tal, ¿listo? Tener en cuenta esto, cuando se generan los anticuerpos de superficie, me puede indicar que el cuerpo respondió adecuadamente ante la infección de hepatitis B, o que la persona estaba vacunada. ¿Listo? Entonces esto es lo más importante. Y también cuando se tiene un anticuerpo en contra de del antígeno E, ¿sí? Lo que indica es que hubo una respuesta inmune, ¿no? Una respuesta inmune también adecuada en contra del virus de la hepatitis B. Entonces, acá tenemos de forma específica, cuando la persona tenga un antígeno de superficie en la sangre, vamos a pensar que presenta una infección activa. Cuando el paciente tenga un anticuerpo contra el core, una IgG, pues tenemos una infección previa. ¿Listo? Si es positivo el antígeno, me está indicando que hay una replicación. El antígeno E de la envoltura me está indicando que hay una replicación activa. ¿Listo? Y lo mismo esta parte de la carga viral, ¿no? Dependiendo de cuántas copias. Ahora recordar que el antígeno de superficie es el que se da a las personas para que generen su respuesta inmune, ¿no? Y si la persona pues tiene si la persona presenta los anticuerpos contra el antígeno de superficie, pues tuvo una vacunación, pudo haber tenido una vacunación previa, ¿no? Si la persona no tiene una IgM contra el core, pues eso significa que no tiene una infección aguda, y por tanto, si yo veo esos anticuerpos contra el antígeno de superficie, lo que ocurre es que la persona está vacunada y ya, porque le dieron este antígeno de superficie y respondió generando los anticuerpos. ¿Listo? Entonces, esto es muy, muy, muy importante que lo tengan en cuenta. Hepatitis C. Se hace más que todo pues anticuerpos en contra del virus de la hepatitis C, tiene una sensibilidad del 100%, una especificidad del 99.8%, eso se hace por medio de ELISA, también se puede hacer carga viral con PCR. El gold standard se puede hacer por la PCR midiendo esto, o también se puede hacer la serología. Hepatitis C, recuerden que
Recuerden que la hepatitis C también tiene una presentación más que todo aguda. Los que más se cronifican pues es la B y la C. Y tenemos que en la hepatitis C se puede hacer IgM, IgG, recuerden aguda, ya cuando se superó la infección como tal, ¿no? Y la PCR se puede hacer. Gold standard se utiliza la PCR para la carga del ARN viral. El Epstein-Barr se puede diagnosticar también por la serología ELISA, IgM, IgG, lo mismo que habíamos hablado, agudo, cuando ya no se tiene la infección como tal, la IgG, o sea, cuando se mantiene la infección, pero ya es algo crónico, IgG. Entonces miren acá, IgM, Gold Standard de Epstein-Barr, COVID, se pueden hacer varias pruebas, ¿no? Entonces se pueden hacer el PCR en tiempo real, que lo que hablan es que es el Film Array Torch, ahí en la clase lo llaman así, antígeno prueba rápida de antígeno que se hace hisopado nasal o nasofaringeo, tiene una sensibilidad del 93.3 al 100% y una especificidad del 99.4%. Bueno, y digamos, normalmente se hace 93.3%, tiene una sensibilidad, pero si la prueba se hace entre los 3 primeros días después de los síntomas, va a tener una sensibilidad del 100%, ¿listo? También se puede hacer serología IgM, IgG, toxoplasmosis, esta también se va a hacer por serología IgM, IgG, lo más importante, recuerden que en todo esto también se puede hacer la PCR, y va a tener una gran sensibilidad, una gran especificidad. Esta prueba se hace por método ECLIA, que es prueba de electroluminiscencia, que también lo dijeron en clase. Y bueno, citomegalovirus, se hace también ELISA, digamos que en general todo esto es muy similar a lo que ya hemos visto. Rubeola, lo mismo, ELISA, IgM, IgG, digamos que yo creo que esto es lo más importante que ustedes deben tener en cuenta. Yo creo que esto es lo más importante a la hora de hablar de los síndromes febriles tropicales y de algunos exámenes de algunos virus y algunas bacterias que vimos en clase.